Hermanos, buenas tardes, les saludo con mucho gusto. Vamos a estudiar la Escritura. Hoy quiero compartir con ustedes una predicación, un tema que le he denominado el mismo subtítulo que tiene la Biblia: Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y quisiera que oremos a Dios y le pidiéramos que nos hable. Padre, te damos gracias esta tarde. En lo particular te doy muchas gracias por la vida, por la salud, por cada uno de tus muchos beneficios, Señor, de los cuales gozo. Las personas que me escuchan también, sin lugar a duda, han sido bendecidas por ti, por tu misericordia y por tu amor. Todos te damos gracias. Te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quisiera que leyéramos en el libro de Mateo, capítulo 23, en el versículo 37. Dice la Escritura: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Este es el clamor de Jesús, en este caso para Jerusalén. Y aunque vamos a estudiar lo que pasó y por qué Jesús clamó de esa forma hacia Jerusalén, lo vamos a aplicar finalmente a nuestras vidas, a nuestras familias, a tu vida, a tu familia, a tu iglesia, a donde tú estés. Déjame explicarte que antes de que Jesús dijera estas palabras, es más, los escritores de la Biblia le pusieron lamento de Jesús. Jesús, un hombre fuerte. Físicamente podemos considerar que Jesús era un hombre fuerte porque era carpintero. Antiguamente no habían motosierras, no habían taladros, no había nada de esos aparatos eléctricos que hoy tenemos para trabajar la madera. Así es que se usaba muchísima fuerza. Jesús, un hombre fuerte, un hombre varonil, en un momento lamenta, en un momento se quebranta, en un momento se angustia. Y sus palabras fueron: Jerusalén, Jerusalén. Lamento quiere decir que él estaba como llorando, estaba lamentándose. Pero antes de decir estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, les acababa de dar una de las predicaciones de Jesús a su pueblo, una de las predicaciones más fuertes que te puedas imaginar. Les llamó hipócritas, les llamó generación de víboras, les llamó de muchísimas formas: sepulcros blanqueados, son hijos del infierno, muchas cosas. Te lo digo con mis palabras, pero tú puedes leer todo el capítulo 23. Desde el capítulo 23, donde dice que Jesús les empezó a decir a sus discípulos, primero se refirió a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos digan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas que la ponen sobre los lomos y ellos no la mueven ni con un dedo. Y empezó a explicarles muchísimas cosas. Y empezó a decir: ensanchan sus filacterias, sus cuadritos ahí, sus flecos, les gusta que les llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Les empezó a decir muchas cosas Jesús a sus discípulos. Pero después que habló con ellos, sin lugar a duda volteó y vio a los fariseos, vio a los saduceos, los intérpretes de la ley. Y en el versículo 13 le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Empezó a decir todo el resto del capítulo, empezó a hablar de ellos, de la forma en que ellos se conducían. Finalmente, en el versículo 32 le dijo: vosotros también llenad
la memoria de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Les empezó a hablar fuerte, Jesús, fuerte. Pero ¿por qué lo hizo tan fuerte? Y después lamentó. ¿Por qué quizás no le habló con mucho amor para que el pueblo entendiera? Sino que en el capítulo 23 que estamos leyendo, bueno, que te lo estoy diciendo como introducción a la predicación, ¿por qué les habló tan fuerte, tan tajante, tan duro? Y después se puso a lamentar. La clave está en uno de los versículos que dice: matan a sus profetas, apedrean a los que les envía. Y dice que en el versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea, les estaba diciendo, desde la primera gota de sangre que se derramó en la tierra, hasta la última en ese tiempo, que era Zacarías, que había muerto, el rey lo había mandado matar porque él se había puesto a denunciar los pecados del pueblo, y al rey no le gustó, no le agradó, y lo mandaron matar, lo mataron. Entonces Jesús les empieza a decir, ustedes son culpables desde la sangre de Abel hasta Zacarías, todo eso. Pero cuando ya terminó de Jesús de acusarlos y de confrontarlos, pues le vino la tristeza, le vino la angustia, le vino el dolor, y fue que exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y quisiera que trayéramos a la memoria cuántas cosas Dios el Padre había hecho por su pueblo, o más bien que no había hecho. El pueblo de Israel, pueblo adquirido por Dios, nación santa, especial tesoro, lo que Jesús amaba, lo que Dios amaba. En ese entonces se empezaban a corromper, se iban detrás de lo que ellos querían y no obedecían a Dios, y Dios les enviaba a un profeta, y ahí llegaba el profeta. Te voy a traer a tu memoria algunos profetas. Había un profeta, Ezequiel, que empezó a exclamar y a decir, ¿por qué volveos de vuestros malos caminos? ¿Por qué queréis perecer, casa de Israel? Dios, a través del profeta, estaba hablándoles y hablándoles y hablándoles, y ellos no querían, ellos se iban detrás del pecado. Se levantaba el profeta Zacarías antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo por los babilonios. Zacarías, Jeremías, estuvieron Jeremías muy metido, predicando, hablando, entusiasmado que el pueblo regresara a Dios, porque el pueblo se había vuelto a la idolatría, y le decían: mira, si buscan a Dios, Dios los va a librar, van a venir ellos, ríndanse. No, los mandaron matar a los profetas, mandaron matar a Jeremías, lo mandaron a encerrar. Bueno, grandes cosas Dios quiso hacer por su pueblo, y el pueblo no se dejó. El pueblo obstinado, siempre haciendo lo que él quería. Tanto fue así que Jesús dijo: bueno, mi pueblo se está extraviando, y ya les he mandado profetas tras profetas, profetas tras profetas. Entonces dijo Jesús: voy a ir yo, y pues quizá entiendan que yo vengo de parte de Dios y vengo por ellos, porque los hemos amado, los hemos querido, son nuestro especial tesoro, y me voy a acercar a mi pueblo para que el pueblo venga en pos de Dios. Pero ustedes saben lo que pasó. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibió el pueblo. Es más, cuando Jesús vino en el Espíritu, entró al templo, se le dio un papiro, se le dio un pergamino, un rollo, y él empezó a leer lo que el profeta Isaías había escrito hace muchos años, hablando de Jesús. La profecía se cumplía en ese momento, y él empezó a leer estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha enviado Dios para libertar a los cautivos. Empezó a decir: para dar vista al ciego. Empezó a leer. Dice la Biblia que todos los ojos estaban puestos en él. Cuando él termina de leer,
Se les queda viendo y les dice: hoy se ha cumplido esta profecía sobre ustedes. Y ellos dijeron: ¿qué? ¿Eres tú? No, no puede ser. Y lo empezaron a rechazar. Jesús empezó a hacer milagros, porque en unas partes de la Biblia dice que Jesús dijo: bueno, si no creen por mis palabras, al menos crean por los milagros que hago de parte de Dios. Y empezó a hacer milagros, hermano. Jesús, nadie más resucitaba muertos, nadie más hacía lo que él hacía. De un momento a otro cambiaba todo el panorama de una vida. Y Jesús empezó a hacer milagros. Había una mujer por allí que estaba atada en el día de reposo, estaba enferma, y Dios la sana. Y en vez que digan: bueno, pues está diciendo, hay una profecía que habla de Jesús y Él dice que Él es, y aparte vemos los milagros, bueno, no queda, ese es el camino, vamos a seguirlo. Pero no, al contrario, se molestaban, decían: bueno, pero ¿por qué haces bien en el día de reposo? ¿Por qué sanas? Váyanse. Y empezaron a actuar los maestros, los directores, la mesa directiva de ese entonces, y empezaron a decir a la gente: váyanse y vengan en otro día, no vengan en día de reposo, no vengan a ser sanados, váyanse. Jesús le dice: bueno, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Quitar la vida, salvar la vida o perder? ¿Qué? No entendían, hermano. Vino ellos por su pueblo y no entendían. Y les empezó a hacer muchísimos milagros que están aquí en la Biblia, que están en los registros, en las bibliotecas de Jerusalén. Ahí están los registros, ahí están los escritos de todos los milagros que hizo ese rabino. Pero para ellos es un maestro, es un rabino y ya pasó, no es el Mesías. Y no lo aceptaron. Cuando Jesús sabía que se estaba acabando su tiempo, el tiempo de Jesús, su ministerio en la tierra y en Jerusalén se estaba acabando, fue entonces que dijo: Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas. ¿Cuántos profetas ya murieron en tus manos? Apedreas a los que te son enviados. Empezó Jesús a quebrantarse y les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta debajo sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Y no lo entendieron, hermano. Jesús había querido salvarlos. Aparte de eso, Jesús, el conocedor, el que conoce el pasado, el presente y el futuro, Jesús, el que conoce todo, tenía en su mente: cuando yo me vaya, a los pocos años va a venir un emperador, va a venir un general, les van a estropear. Y ahí están también los escritos de todo lo que pasó. Así es que cuando Jesús lamentaba: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina y tú no quisiste? Jesús tenía en su mente cuando entraba el general Tito. Eso es historia. Tito, comandando una tropa romana, entró, empezó a hacer estragos. Es más, todo lo que se describe en los escritos de lo que pasó cuando vinieron los romanos a aplastar a los judíos, a exterminarlos y a expandirlos, y es más, se le conoce como la diáspora, la desaparición. Vaya, quisieron desaparecer el pueblo de Dios. Pero en ese momento, cuando vinieron, se dice en la historia que los soldados agarraban a las mujeres embarazadas y las aporreaban en los muros, las golpeaban. Es por eso que Jesús dijo más adelantito: mira, los que estén en la azotea no desciendan, los que estén en el campo no vuelvan a su casa. Ay de las que estén en cinta, ay de las que críen en aquellos días, ay de ustedes, les va a ir muy mal. Jesús sabía lo que venía y la gente no se percató. La gente no se dio cuenta de lo que venía. No aprovecharon lo que Dios les mostraba y no sabían lo que venía. Jesús tenía en su mente cuántos soldados iban a entrar. Jesús sabía quién iba a venir comandando eso, porque Jesús conoce todo. Jesús miraba a las mujeres huyendo.
Jesús miraba a algunos soldados alcanzando a algunas mujeres, jalándolas y tirándolas, embarazadas, niños corriendo de un lado para otro, ancianos queriendo escaparse, gente aventada desde las azoteas. Jesús estaba mirando todo. Y es por eso que Jesús estaba llorando. Es por eso que Jesús estaba clamando: Jerusalén, Jerusalén, ¿qué es lo que está pasando contigo, Jerusalén? Te he querido ayudar y no te dejas. Te va a ir mal. Vine yo, tu Salvador, aquí, y tú no te dejas. Y no lo recibieron, no lo entendieron. Es por eso que Jesús clamó y le dijo: matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. He querido muchas veces juntar a tus hijos como la gallina. Hermanos, muchos conocen la gallina, un animalito. Cuando tiene hijos, cuando tiene sus polluelos, esta gallina los cubre con sus alas, de verdad, y está dispuesta a morir ella antes que exponer a sus pequeños. Te lo comento como ejemplo. Teníamos una gallina. Ahora, porque salimos mucho para muchos lados, ya no podemos tener animalitos de patio, pero teníamos una gallina encamada. Vino el zorro y le comió toda la espalda a la gallina, de verdad, toda la espalda le comió. Cuando amaneció, estaba comida la gallina de la espalda, todo el cuero, toda la parte de acá, su caparazón, estaba comida, algunas alas, y estaba echada, cubriendo. ¿Te imaginas? Estuvo dispuesta a dar su vida por lo que quería. Su puro instinto animal lo llevó a eso. Ok, ¿qué dice Dios? Jerusalén, he querido protegerte, he querido mantenerte, y tú no quieres, y tú no te dejas. Ahora bien, entiéndelo, esta gallina ciertamente, el ejemplo que te di era nuestra gallina de mi esposa. Estuvo dispuesta a eso. Ok, pero es un animal que no tiene toda la potestad para vencer al depredador. Pero en el caso de Dios, Dios tiene toda la potestad, todo el poder para ahuyentar al mal, para que no le vaya mal a la gente, para que le vaya bien, para que puedan ser felices, para que vivan, para que tengan vida. Pero no lo quiso el pueblo. Eso es lo que Jesús decía: yo estoy dispuesto, es más, voy a dar mi vida, aunque ustedes no la quieran. En el futuro mucha gente, y en el caso tuyo, espero que tu caso y el mío, valoramos lo que hizo. Dio su vida por nosotros. Pero en el caso de ellos, no quisieron y les fue mal. La historia dice que, ya te lo medio expliqué, te lo resumo con detalles. En el año 70 de nuestra era, Tito, un general, vino comandando una tropa romana y entraron y empezaron a sitiar al pueblo de Dios, y empezaron a hacer todo lo que te expliqué y más, cosas tremendas, tristes, que es por eso que Jesús decía: ay de las que estén encinta, ay de las que estén embarazadas, para que me entiendas. Les iba a ir muy mal y les fue mal. ¿Pero por qué? Porque no conocieron el tiempo de su visitación, porque no entendieron que Dios, el Todopoderoso, estaba dispuesto a llamarlos, a traerlos, a protegerlos, a guiarlos. No se dejaron. Ok, ahora vamos a la aplicación, hermanos. ¿Cuántas veces Jesús ha venido a tu vida y de alguna forma ha querido, como una gallina, tenerte debajo de sus alas, protegerte? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántas veces ha venido a tu vida? Si eres hermano, eres cristiano, ha venido a ti. Y muchos de nosotros nos acobijamos ahí, estamos contentos. Y qué bueno, hermano, siempre lo va a hacer. Este mensaje lo aplico
a ti que estás caminando, tú no rechazaste, tú que sí conociste el tiempo de su visitación. Él está dispuesto a ti a meterte como un polluelo debajo de sus alas. El Salmo 91 dice eso que te explicaba. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y él dice, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios prometió eso para ti. Eso sí, hay una condición: mantente bajo la sombra del Omnipotente. Mantente bajo las plumas de sus alas, así bien cubierto por su cobertura. Porque si tú decides, no, es que yo quiero irme para acá, yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer lo otro, entonces tú te sales de él y te va a ir mal quizá, y Jesús entonces se va a lamentar sobre ti y va a decir, bueno, yo quise ayudarte, pero tú no quisiste. Yo quiero ayudarte. Hermano, para ustedes que me están escuchando, ¿cuántos años llevas bajo la sala del Omnipotente? 5, 10. Él está dispuesto a dar su vida por ti. Es más, Él ya dio su vida por ti, por tu salvación, por tus pecados. Pero ahora, literalmente, en todas las cosas que venga, tenemos un adversario tremendo que está dispuesto a devorarnos, que es más poderoso que nosotros. Entiéndelo, hermano, estoy hablando con la iglesia, ustedes, hermanos. Tenemos un adversario que se mueve aquí en el primer cielo. Allá está toda su jerarquía. Es más, Efesios lo dice. La Biblia dice en Efesios que nosotros en otro tiempo estábamos siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire quiere decir que en el espacio está el príncipe y está dispuesto a hacernos pedazos, está dispuesto a destruirnos. Su intención de él es que los cristianos nos perdamos, que nos destruirnos a nosotros, a mí, a mi esposa, a mis hijos, a ti, a tu esposa, a tus hijos. Él está dispuesto, está acechando. La Escritura lo dijo de esta forma. Uno de los apóstoles que escribió dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú estás bajo la sombra del Omnipotente, si tú estás bajo la sombra de sus alas, si tú sí quieres lo que no quisieron ellos, tú lo abrazas y dices, Jesús, yo sí quiero ir contigo. Cuando te sientas abrumado por un problema, por una necesidad económica, por una enfermedad, por lo que estés pasando, corre, ve bajo la sombra del Omnipotente. Eso hacen los polluelos, hermanos. De verdad, los polluelos pueden andar por ahí caminando. La gallina emite un sonido que yo no lo sé emitir y hace un ruidito y todos corren y fum, 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 se meten y se infla la gallina así y protege. Eso quiere hacer Dios contigo. Eso quiere hacer Dios contigo, hermano, hermana. ¿Cuál es tu problema? Que Él no te pueda cubrir, que Él no te pueda guardar. ¿Cuál es tu necesidad? Que Él no pueda, hermano. Si te puse el ejemplo de un animal aquí en Puerto Arturo que estuvo dispuesta a dar su vida, Jesús, ¿sabes qué dijo? Pues el ladrón ve venir el mal y se esconde, pero el pastor, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Así es que Él está dispuesto a protegerte, a guardarte. A lo mejor estás pasando algo muy triste, muy crítico, que dirás, hermano, pero ¿cuándo? ¿Qué pasa? Porque a mí me está yendo mal. En este momento quizás sí te está yendo mal. Él permite todas las cosas en esta vida, pero no te va a abandonar, nunca te va a dejar. Piensa lo que hizo por Jerusalén. Hizo todo. Es más, ¿qué no hizo? Porque hizo todo. Les mandó profeta tras profeta, profeta tras profeta. Vino Él mismo para redimirlos y lo rechazaron. Todos los profetas lo rechazaron y luego vino Jesús y también lo rechazaron. Fue cuando dice, ¿qué puedo hacer por ti? Quise hacer todo y tú no te dejas. Ok, pero si tú sí lo aceptaste, si tú
Él te aceptó a ti, tú aceptaste el caminar, el vivir, el caminar para Él, trabajar para Él, y te sometiste a su voluntad. Él está dispuesto a protegerte, hermano. Entiéndelo, hermana. Él está dispuesto a cobijarte, a mantenerte allí. Eso sí, date al pendiente cuando Él te hable, cuando Él te llame, ven aquí, ven acá. Porque eso hace esa gallina, llama a sus hijitos, vengan acá, en su idioma, ¿no? Y los pollitos corren y se guardan, se meten. Entonces ella se queda así. Hay perros que comen pollo, comen pollitos. Cuando la gallina ve que viene el perro que come pollo, hace un sonido como más o menos así, ¿eh? No lo sé hacer muy bien. Hace un sonido y vienen los pollitos y fum, 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 se meten y se infla la gallina y el perro se le queda viendo. Y no les hace nada, de verdad no les hace nada. A menos que ellos, los pollitos se descuiden y se van. De repente ya pescó uno y la gallina aún está dispuesta para ir y patear. Ok, es un animal. Imagínate Dios. Si tú vienes, si tú escuchas, por eso te digo, pon atención a su sonido. Él te va a hablar, Él te va a decir, ven, búscame, busca mi rostro, busca mi presencia. Cuando tú escuches que Él te está hablando, tú ven, corre. Cuando haya un peligro en tu vida, corre a Jesús, ven a Él. Él te va a estar esperando, Él te va a estar cuidando. Hermanitos, no vayas a ser como su pueblo. No lo quiso, no lo aceptó. Y Él tuvo que decirle, bueno, por esta causa, tu casa es dejada desierta. Bueno, las palabras exactas son, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, quito mi protección de ti. Es lo más terrible. Quito mi protección de ti. Piénsalo. Voy a hacer un paréntesis para explicarte algo. Algún día que me permita Dios te voy a dar un tema de lo que voy a hablar ahorita, pero ahorita solo es un paréntesis para hablar algo sencillo. Satanás, el adversario, tiene un montón de ángeles que trabaja en contra de la voluntad de Dios y se quiere llevar a la gente al suicidio, a la depresión, al alcohol, a la borrachera, a todo, ¿sí? Entonces, pero hay alguien que le hace contrera, hay alguien que le hace frente, que es Jesús y su Espíritu Santo. Entonces, cuando Satanás quiere hacer muchas cosas y está parado Jesús, se limita y solo anda rondeando. Pero Jesús está ahí. Voy a ponerte un ejemplo, ahorita sigo con este paréntesis, o más bien un ejemplo dentro del paréntesis. Imagínate que tú que estás escuchándome no quieres nada de Dios, pero de alguna forma tu papá o tu mamá que sí quiere de Dios está contigo en casa. Satanás quiere venir y destruirte a ti que tú no quieres nada de Dios, pero porque tu padre es cristiano o tu madre o tus hermanos son cristianos, de alguna forma se limita, pero te acecha, te está esperando que te alejes. Pero ahí está Jesús, porque papá tiene una comunión con Él, porque mamá tiene una comunión con Él, en oración se contactan, te amo, te bendigo, guíame, te encargo que vivas en mi hogar, y ahí estás tú en ese hogar, que tú no eres cristiano. Y de alguna forma estás siendo protegido por Dios, porque está ahí Dios, y no te va muy mal. ¿Sabes cuándo te va muy mal a ti? Cuando tú decides, me voy de casa, me voy de aquí, y te vas. Entonces los demonios dicen, no hay protección. Ahora sí te explico, Satanás y sus demonios dicen, vayan tras de él. Y les empieza a ir de mal en peor, y empiezan a caer en depresiones, empiezan a caer en angustias, en terrores, en miedos, o en robos, o en pornografía, o en dinero, o en placeres, y los empieza a hundir Satanás, ¿sí? Porque esa es su intención. Pero cuando Dios está presente, cuando el Espíritu Santo está presente, le es contrera, le es resistencia a Satanás, y no puede hacer nada. En el caso del pueblo de Israel, Dios había mandado profetas, había mandado otro profeta, un rey cristiano, otro profeta. Luego vino Jesús y de alguna forma ahí las llevaban. Aunque no querían a Dios
y no se humillaban y no lo buscaban, solo tenían el religiosismo, aún con todo eso Dios los seguía bendiciendo. Pero cuando Jesús dijo, tu casa va a ser desierta, porque tú no quieres nada, y cuando Jesús sabía, yo me voy, y cuando yo me vaya, van a venir tus enemigos, va a venir el diablo, te va a atacar, te va a hacer pedazos. Y es por eso que Jesús lloraba. Pero Jesús se tuvo que ir porque no lo aceptaron. Y tú sabes la historia de Israel. Años y años y años y años y años desapareció la nación judía. Tu casa, dice la Biblia, es dejada desierta. No te voy a proteger más. Se acabó mi protección. No quisiste, se acabó. Hermano que estás escuchándome, Jesús te está protegiendo. Ven debajo de sus alas, valóralo, estate contento. ¿Sabes qué pasa cuando decidimos ya no quiero seguir? A lo mejor estás siendo tentado, desanimado por problemas, por enfermedades, y dices, ya no quiero, es que no puedo, hermano, es que me está yendo mal, hermano, es que me está yendo mal, Dios, creo que no vale la pena, y te empiezas a alejar. Jesús te va a ir a buscar, te va a mandar una predicación, te va a mandar un hermano, te va a mandar una hermana, alguien te va a estar mandando mensajes, regresa, pero si tú, hermanita o hermanito, llegas a decidir, no, yo no quiero nada, Jesús se va a lamentar como se lamentó con su pueblo, y la familia que seas va a decir, ¿por qué te vas? ¿Por qué te alejas de mí? Pero si es tu decisión, adelante. Pero cuando Él diga, tu casa es dejada desierta, hermano, es cuando los demonios entran. Si eres papá o eres mamá y estás luchando por tus hijos, por tu esposo o por tu esposa, por tu familia, si eres hijo y estás luchando por tus papás, no desistas para que Dios no diga, tu casa es dejada desierta. Pero si tú que estás luchando dices, yo no quiero nada, yo ya me cansé, yo no puedo, o lo que tú tengas que decir, Jesús llega a decir, tu casa es dejada desierta. Piensa lo que le pasó a ellos. Después que Jesús dijo, tu casa es dejada desierta, se fue, llegó donde estaba el templo. Los discípulos le dijeron, Jesús, mira imponente este templo, los edificios, los muros. Jesús le dijo, acababa de pasar eso, aquí lo dice en el 24. ¿Veis todo eso? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le dijeron, más adelante, cuando Él se sentó en el monte de los olivos, le dijeron, dinos cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y Jesús les empezó a decir, bueno, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Y les fue mal. En el año 70 exactamente vino Tito dirigiendo la tropa romana. Les fue tan mal porque su casa fue dejada desierta. Así es que si tú estás todavía buscando a Dios, no dejes de escuchar las predicaciones, no dejes de asistir a los cultos, a las reuniones de oración, no dejes de hacer lo que te corresponde. Y si Dios te manda un profeta a amonestarte, una palabra, una predicación de amonestación, recíbele, di, sí, Señor, gracias, voy a obedecer. Porque el problema que tuvo el pueblo de Israel es que no quiso escuchar la voz de Dios, se endurecieron su cerviz, no quisieron. Entonces Dios los abandonó. Pero si Dios no te ha abandonado a ti, tú estás escuchando la predicación, oras, lees la Biblia, lo buscas, estás muy bien allí, estás debajo de la sombra del Omnipotente. Pero quiero abrir un espacio para las personas que me escuchan que no se han convertido, las personas que no han tenido un compromiso o un encuentro con Cristo, pero Dios todavía te está mandando palabra, te está mandando predicación, te está mandando profetas, quiere hacer algo por ti. No cierres tu corazón, no cierres tu oído a eso, porque en el momento que Jesús diga, ¿cuántas veces quise contigo y tú no quisiste? Tu vida es dejada desierta, te caen los demonios encima. De verdad, hermanos. Y cuando ellos te caigan encima, así como le hicieron a Jerusalén, que los destrozaron, así van a destrozar tu vida. Así te vas a perder en el vicio, en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en la depresión, en muchísimas cosas vas a caer. Cuando Jesús diga, tu casa va a ser dejada desierta, ya no tienes nada que hacer.
pero estás a tiempo, estás ahí escuchando las predicaciones, quizás tu papá, tu mamá te lleva a las reuniones, te pone una enseñanza, aprovéchalo, es para tu bien, entiéndelo. Si a ti te pasa lo mismo y te va mal porque tú decidiste así, tú estás peor que los judíos de ese entonces, porque ellos no tenían otro ejemplo. Pero te estoy poniendo un ejemplo de alguien que Dios amonestó, amó, quiso, protegió, y no quisieron y les fue mal, para que no te pase lo mismo. Quiero hacer un llamado a los jóvenes que me escuchan, jóvenes que de alguna forma no has sido convertido, no eres cristiano, pero asistes a una reunión y de alguna forma Dios todavía está ahí y su Espíritu Santo está contendiendo contigo. No te has tirado al vicio, al alcohol, al placer, al pecado, al mundo, y Dios te sigue hablando. No hagas oído sordo, búscalo, porque de verdad el día que Jesús diga: cuántas veces quise contigo juntarte como la gallina debajo de junta sus polluelos debajo de su ala, y tú no quisiste, y Jesús diga: tu vida es dejada desierta, y Él se haga a un lado de ti, te va a ir tan mal que te vas a arrepentir, pero quizá ya no haya nada que hacer, porque también hay un pasaje bíblico que dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, así también me reiré de vuestra calamidad. Hoy tienes tiempo que vayas con Jesús y le digas: Jesús, por favor, perdóname, vuelvo a ti. Si eres hijo de cristiano, hay muchos hijos de cristianos que caminan un tiempo y se van, se apartan. Quizás no te has apartado, pero como que te estás alejando poco a poco. No lo hagas. No permitas que Satanás te gane por otro lado. Cuando Jesús diga: tu vida es dejada desierta, te va a ir muy mal. Bueno, es todo. Vamos a hacer una oración y terminamos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta reflexión. Gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haberme alcanzado, Señor. Gracias por haber alcanzado a varios de los hermanos que nos escuchan a través de este medio. Padre, tú siempre has sido bueno con la gente, con tu pueblo Israel. No solo le enviaste profetas, sino que enviaste a tu Hijo, o más bien Jesús, tú viniste por ellos. Lo mismo con nosotros, no solo nos has mandado palabras, sino es que has venido a morir por nosotros. Padre, aquellos que te amamos, aprovechamos, nos sentimos muy a gusto bajo la sombra tuya, bajo tus alas. Padre, como decía el salmista: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Padre, pero hay de aquellos que no quieran venir, no quieran someterse. Ten misericordia todavía de aquellos que están asistiendo a las reuniones. Padre, muchas gracias por tu palabra. Que esta palabra pueda quedarse grabada y que las personas que me escucharon puedan volver a ti y los hermanos puedan reforzar su comunión contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.